a nivel del hígado y se fibrose rápidamente para el día de mañana. Es una enfermedad crónica, ¿no? Que presencia de un daño celular y fibrosis, y normalmente empieza con la formación de nódulos de regeneración. Vamos a ver cómo se forman estos nódulos. El hígado, ustedes ya lo han palpado, ¿no? Han visto las caras, ¿no? Es liso, ¿no? Pero miren este hígado, después de su semana de medicina, ¿no? Ojo, ya todo es con precaución, ¿no? No les estoy diciendo no tomen. Cuidado que después saquen ahí. El doctor no se ha prohibido, van a tener 0 en fisiopatos si toman. No, todo tiene su límite, ¿no? Todo es con responsabilidad, ¿no? Si les he dicho no les quiero ver botados, o sea, van a estar botados, tal vez algunos no van a ir, van a estar en su casa descansando, ¿no? O repasando, porque después de la semana de medicina normalmente van parciales, ¿no? Es donde nadie quiere estar. Entonces, abarca todo el hígado y acompaña de puentes de tejido conjuntivo. Entonces, prácticamente el parénquima del hígado se va a ir desplazando con un tejido fibroso, ¿ya? Y eso prácticamente, ya miren, desde la... ¿Qué es la OMS? Allá, yo otro grupo, no sé qué cosa me ha dicho. La OMS es la de madres, no sé qué, algo así me dice. Miren cómo lo define, como un proceso difuso, o sea, hace todo el hígado, caracterizado por fibrosis, ¿no? Ya tejido conectivo, y conversión de una estructura normal de una disposición nodular anormal, que se presenta como la etapa final de diversas enfermedades hepáticas de distinto origen. Entonces, la cirrosis tiene múltiples orígenes, ¿ya? No solamente es por beber mucho, y ahorita van a ver por qué. ¿No? Histopatológicamente se caracteriza, ustedes reconocerán, ¿no? Las células lo han visto en el microscopio, en histología, ¿no? Seguramente ahora tal vez hayan visto en ¿ven estructuras en anatomía patológica? ¿No? ¿No les muestran ahí? ¿Macro, micro, nada? Algunos, ¿no? Sí nos muestran. Entonces miren que ahí hay la formación de nódulos de degeneración, pierde prácticamente la estructura histológica como tal, ¿no? Miren las etiologías, cómo ese hígado se puede fibrosar, ¿no? Prácticamente de su... ¿Esa compañera de quién es? Chao. ¿Le conocen la que ha salido? Ya no se nació, porque aquí ya tengo fichado a, ¿qué se llama? Chura, ¿no? ¿Ronald? Chura. No, Ronald Chura, ¿no? Raúl Chura. Le van a hacer bullying, ¿ya? Solo porque le he dicho de Luchito se ha escapado, ¿ya? Entonces miren la etiología en orden de frecuencia para que se cirrose ese hígado. Puede ser de origen viral, ¿no? Puede ser una hepatitis A, una hepatitis B, C, D, ¿no? La más frecuente que te puede llevar a una cirrosis es la C, ¿no? ¿A quién alguna vez alguien le ha dado una hepatitis A? ¿Sí? ¿A vos? ¿Cómo te has contagiado? Es ano, mano, boca, ¿no? Contaminados. O es que alguien me dice, ¿cómo estás? Así, ¿no? Y él está pues, portando ahí, ¿no? O el famoso típico, ¿no? Ano, mano, boca, ¿no? Obviamente que tiene que estar, pues, contaminado, ¿no? O incluso en la edad pediátrica se ve bien frecuente. Patitos se vuelven, ¿no? Amarillos. Ay, ¿qué le ha pasado? Seguro su vesícula debe ser. Todo, ¿no? Pero está pasando con una hepatitis que prácticamente es algo limitado. Entonces, obviamente la hepatitis A no te va a llevar a una cirrosis, ¿no? Pero obviamente tiene sus etapas, ¿no? De ventana y de toda la patogénesis que te provoca. Obviamente el alcoholismo crónico, o sea, crónico descontrolado, te va a provocar una fibrosis o una cirrosis a la larga. La hepatitis no alcohólica también, ¿no? Un hígado graso, ¿no? Que también te produce el hecho de consumir bastante, la nutrición con bastantes lípidos, triglicéridos, ¿no? Te puede generar también un proceso inflamatorio, ¿no? A eso se llama como una esteatohepatitis, ¿no? Que prácticamente también lo denominan como una hepatitis o un hígado graso, ¿no? También enfermedades autoinmunes, trastornos genéticos como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, fármacos. ¿Qué fármaco creen que lesiona el hígado? Ya, ¿cuántos paracetamol tendría que tomar? En este caso sería... ¿Por qué cuántos paracetamoles tendría que tomarme para intoxicarme? Que algunos por ella, ¿no? ¿Cuánto?
es 2 gramos o 2000 miligramos. ¿Será la dosis máxima de intoxicación? ¿O qué dicen? Aquí dicen 2000. ¿Qué grupo Sánchez? ¿Qué? Ah, ya, ¿de qué es? Ya. Perdón. Ya. A ver, aquí, ¿qué dosis de intoxicación? Mínimo. ¿Qué grupo es? No me digas. El del grupo A2. Ya, empezando, porque están disimulados. Pasen. Están empezando recién. Ya, aquí a ver. ¿Se escucha? Ya. Normalmente te dice que máximo no puedes pasar de 4 gramos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, miren, el paracetamol, su metabolismo es netamente hepático, ¿no? Pues miren que el hecho de que te venga un paciente que te diga que ha tomado 10 tabletas de paracetamol, que vienen normalmente de 500 miligramos, si se ha tomado 10 tabletas, ¿cuántos ha pasado el límite o no? ¿Cuántos gramos se ha tomado? Si te dice 10 tabletas se le ha tomado mi hija, que ya pelea con su chico, ¿cuántos gramos? 5 gramos. En matemáticas estamos así, ¿no? Obvio, ¿no? Ya vamos a decir, esto es una intoxicación, un intento de prácticamente suicidio, ¿no? Ya ha entrado un oso con orejas. ¿Sí no ves? ¿Osa o oso? No quiere mostrar ahora. Se está ocultando, igual se está viendo sus orejas. Ya. Entonces miren que el paracetamol mayor a 4 gramos es prácticamente lesivo, ¿no? Te puede provocar una hepatitis fulminante. Eso sí, ¿cuál será el tratamiento, el antídoto? ¿Qué van a hacer ustedes cuando venga un paciente o una mamá que traiga a su hija? Es que mi hija había tomado esta cantidad de paracetamol. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál será el tratamiento? ¿Cuál es el antídoto, no? Ustedes ya están en esa etapa de decir, intoxicación por esto, su antídoto es esto, ¿no? Por ejemplo, intoxicación por opioides, listo, antídoto naloxona, perfecto. Ahora, intoxicación por paracetamol, antídoto. Pregunta de examen típico, ¿no? Y incluso yo les he dicho alguna vez. Bien, ¿dónde estás? ¿Qué grupo es? Bien, ¿qué grupo? Bien formado. Es la acetilcisteína, ¿no? O sea, prácticamente es el antídoto. Si llega y ya tienes, ya está en tu cabecita intoxicación por paracetamol, tienen que saber el antídoto, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente si tú retrasas el antídoto, obviamente ese hígado se va a empezar va a ser un hígado, una hepatitis aguda y puede ser una hepatitis fulminante y tu paciente va a morir porque no sabías el antídoto, ¿no? Entonces, obviamente, ahí está la acidosis alcohólica, ¿no? Así tal vez el HCC va a estar, ¿no? Con embudo. Que te vean nomás, doctor, por favor, así. No, tú decís, vos eras cristiano, tú decís. Ha dicho, yo no estoy, sobre él estoy hablando. Entonces, ocasiona por consumo crónico de alcohol y está asociado obviamente a un hígado graso alcohólico, ¿no? Prácticamente ese tejido se va separando por ese tejido conocido también como cirrosis micronodular heménica, que prácticamente empieza con nódulos pequeños, ¿no? Cuando uno consume bastante, obviamente, ustedes deben ver, ¿no? En la CEGIA, algunos que están ya, y a veces están como embarazados, ¿no? Están caminando con su pancita y, mira, gordito, dice. Pero no, ahí está lleno de líquido. Y eso vamos a ver por qué se produce, ¿no? Hay pérdida de la homogénea de las células hepáticas como tal. Pasa, compañera. La osa, ¿dónde está? Y se está ocultando.
Entonces, como hemos dicho, ¿no? La hepatitis C es en el 90% de los casos que te va a llevar a cirrosis como tal, ¿no? No descartaremos tampoco la B, ¿no? Pero la C es la que con el 90% de los casos se asocia a cirrosis secundaria en hepatitis viral. Depende de la edad de la exposición y de la duración, ¿no? Y obviamente factores de riesgo, las 30 años promedio para progresar a cirrosis. Entonces, la edad adulta, el género masculino, ¿no? También racista, ¿no? Y el consumo de alcohol, obviamente, son factores predisponentes para llegar a una cirrosis. Ustedes dirán, doctor, pero esta cirrosis nunca. Lo van a ver el diario en el gastroenterológico, a diario llegan los pacientes. Yo tenía casero de internito, tenía un casero que venía con su pancita allí. Doctor, ya otra vez se me ha llenado de líquidos. Allá, de funcionar y se van a sacar todo el líquido, flaquito. Gracias, vuelvo en 2 meses. ¿No? Y son caseros, y aunque no lo creas, es una enfermedad prevalente, porque la cirrosis prácticamente es eso, ¿no? Ahora miren que hay otro tipo de cirrosis, ¿no? Es una cirrosis pero de causa biliar. Se debe a la lesión o obstrucción prolongada del sistema biliar intra o extrahepático. Este sistema biliar ya lo conocen, ¿no? ¿Cuál es intra y extrahepático, ¿no ven? Entonces, miren que puede haber un trastorno de la excreción biliar, la destrucción del parénquima hepática y la fibrosis progresiva. Pero debido a qué? A un problema del árbol biliar, ¿no? Y esto se los clasifica en dos, en primaria y secundaria. La primaria, ¿qué se refiere, doctor? Está prácticamente caracterizado, no tiene una causa específica, todavía está en una etiología desconocida, pero si es una causa primaria de origen biliar primario, ¿no? Se caracteriza por inflamación crónica y obliteración de los conductos lobulares intrahepáticos. Entonces, en este caso, la biliar primaria es más de origen intrahepático, de los conductillos biliares intrahepáticos, no tanto de los extrahepáticos, ¿no? La causa todavía desconocida, pero ya esto ya lo conocemos, ¿no? La primera causa de formación de cálculos biliares está relacionada con la cirrosis biliar secundaria, ¿no? Que prácticamente se origina como consecuencia de la obstrucción prolongada, parcial o completa del colédoco o de sus ramas principales. Entonces, ¿quién no ha visto en su familiar, vecino, enamorado, chica que alguna vez se haya quejado? Dice que tengo piedritas en la vesícula. La mayoría, yo creo, no han escuchado, ¿no? Pues que ahorita decían, ay, existe eso, ¿sí? No. O algunos de ustedes tal vez tienen. Yo creo que sí, pues no van a decir, no, yo doctor, sí, todavía estoy criando mis guaguas ahí. Y aunque no lo crean, es una enfermedad prevalente. Para los cirujanos, ese es pues pan tostado cada día. Porque vienen pacientes con una obstrucción, un lito biliar, y obviamente entran a la cholecistectomía, ¿no? Pero miren, que si esto es crónico y esa señora, más que todo los cálculos biliares están relacionados más, ¿no?, al sexo femenino, pero también los varones no se salvan, ¿no? Pero no dicen por qué se niega mucho. Esa es la teoría, ¿no? ¿Por qué tienen cálculos? ¿Por qué creen que hay cálculos biliares? ¿Por qué se negará? ¿Por qué se negó? Por comer grasa. Porque mucha grasa, ¿no? Más que todo con la alimentación, ¿no?, que tiene obviamente esa persona, y ha generado, hay diferentes tipos de cálculos, que ese no es el tema de fisiopato, lo van a ver en la anatomía patológica, que hay diferentes cálculos, tipos de cálculos, ¿no?, que ahí van a ver. Entonces, miren que si se vuelve crónico y va obstruyendo el conducto colédoco, también te puede llevar a una cirrosis biliar. Esto, por ejemplo, un caso real, cuando un paciente ingresado a una colecistectomía, ¿no?, abierta, gran sorpresa ha sido en el intraoperatorio que el hígado ya tenía micronódulos, ¿no? Pues miren que también el hecho de identificar un cálculo biliar y hacer obviamente el tratamiento más oportuno y no aguantarse, ¿no?, porque prácticamente con un antiespasmódico se calma, ¿no?, pero a la larga esto puede ir avanzando, ¿no?, puede llegar a inflamar el hígado y provocarte una cirrosis biliar, pero ya de tipo secundaria. Pues primaria es intrahepático y secundaria es extrahepático, la primera causa, cálculos biliares como tal, ¿no? Entonces, pero también hay otro tipo, ¿no?, que es la famosa cirrosis cardíaca. Doctor, ya me está hablando, claro, ¿qué tiene que ver el corazón, no? Ustedes recordarán que en la insuficiencia cardíaca habían dos tipos, ¿no?, una derecha y una
izquierda, ¿no? Miren que la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Donde está afectado ya el ventrículo y la aurícula derecha, obviamente se va a congestionar y obviamente ya no es el mecanismo anterógrado, el flujo sanguíneo ya no es anterógrado, sino se vuelve a retroceder. Por eso ya vemos aquí la ingurgitación yugular, ¿no? Signos típicos de una insuficiencia cardíaca derecha. Miren que la transmisión retrógrada de la presión venosa elevada origina ¿qué? Congestión hepática. O sea, si el corazón no puede bombear sangre anterogradamente, va a retroceder, ¿no? Va a venir de ventrículo derecho a aurícula derecha. Después, ¿qué vena viene? Vena cava superior. De ahí a las subclavias, ¿no? Y de ahí va a ir bajando a congestionar la parte hepática, ¿no? Ahí están las venas suprahepáticas, ¿no? La vena cava superior y ahí está el óvulo inferior y ahí va a congestionar el hígado y va a provocar dilatación de los sinusoides y puede generar necrosis de los hepatocitos, pero por esta congestión, ¿no? Por una falla cardíaca. A eso llamamos cistosis cardíaca. Doctor, una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, ¿puede llegar a comprometer el hígado? Sí, por un flujo retrógrado, ¿no? Y obviamente la elevación leve de las bilirrubinas y un aumento de las transaminasas como la AST y la GPT, ¿no? Entonces prácticamente el hígado también puede ser afectado por la circulación, ¿no? Como una falla de bomba, como es la insuficiencia cardíaca. Entonces miren lo que hemos mencionado y esto quisiera que se quede con la... Esto les voy a pasar, yo les paso siempre. No sé si sus repres les pasará también, ¿no? ¿No? ¿Cómo se dice? ¿No les pasa? En vano del ego, en vez que les enseñe. Aquí estoy poniendo el puntero. Entonces, miren, ¿no? Cómo en la parte lisa se puede formar micronódulos, ¿no? Y esos micronódulos prácticamente son fibrosis. El tejido hepático normal que estamos conociendo se empieza a fibrosar, ¿no? Se empieza a reemplazar por tejido, ¿no? Pues prácticamente hay un desequilibrio y ahí vamos a ver la fisiopatología del por qué se va formando y se va acumulando tejido fibroso, que prácticamente es el colágeno, ¿no? ¿Quién quisiera tener colágeno en la piel, ¿no? Para no envejecer. Pero miren cómo se va poniendo ahí en el tejido, en el hígado como tal, ¿no? Entonces, aquí el proceso inflamatorio, hablar de inflamación ya lo hemos llevado en el primer brote, ¿no? Miren, las citocinas obviamente forman un estrés oxidativo por la liberación inflamatoria de estas citocinas, que ustedes ya lo conocen, ¿no? También está el factor de crecimiento tumoral beta, que también participa en la síntesis de los colágenos, de la producción de los miofibroblastos, ¿no? Entonces, miren cómo se va formando estas células, ¿no? Desde las células estrelladas, ¿no? Que ocupan el tejido hepático normal, se va formando miofibroblastos. ¿Por qué? Porque hay un estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo, ¿quién lo provoca? Las citocinas, ¿no? Que ahí ven, y ahí tienen. Entonces, se va formando estos miofibroblastos por ese proceso inflamatorio, ya sea la causa viral, alcohólica, ¿no? Biliar o cisótica como tal. Entonces, prácticamente la formación de estas miofibroblastos que estábamos mencionando, ¿cuál de estas citocinas es la que más se está implicada? Está el factor de crecimiento tumoral beta. Se ha hecho estudios in vitro. ¿Qué quiere decir in vitro? Una vez les digo, sí, les estaba presentando, no voy a decir a qué grupo, de hecho, ahí decía in situ. ¿Qué es in situ? Ahí cito, me dijo. Es para reírse o no. ¿Qué significa in situ? Que me diga ahí cito. ¿Qué significará in vitro? E in vivo. No me digan ahí cito. ¿Dónde está la Esther? ¿Qué es in vitro? No me estás grabando, ¿no? Y se ríe, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir in vitro, in vivo? A ver, ¿alguien? Dentro del tejido. O sea, no tienen que abrir. ¿Sabían que en China ya están creando úteros gestantes artificiales? O sea que en un futuro, ojalá
no sé así, es como que ya, si digamos, yo quiero tener un hijo, lo voy a necesitar ya de... ¿no? En serio, si quiere va a tener, o sea, pueden tener úteros artificiales porque están generando embriones, o sea, están queriendo desplazar la matriz del útero, o sea, prácticamente de la mujer. Yo creo que ustedes se pueden sentir ofendidos, ¿no? O sea, que es como que al varón le estuvieran reemplazando, ¿no? Aunque ya están provocando eso, ¿no? Hay ¿cómo se dice? La fecundación in vitro, ¿no? Prácticamente donde ya es algo artificial, ¿no? ¿No sabían? ¿Sabían? Ustedes que viven con el TikTok cada, ¿no? Y es noticia, ha sido noticia mundial que China está siendo el primer país que está creando úteros artificiales, ¿no? El otro que también es en Rusia, ¿no? Han creado la primera vacuna, pero contra el cáncer, ¿no? Miren esas cositas que ustedes tienen que ir, por eso tienen que ser tóxicos, tienen que curiosar, todo lo que es medicina tiene que venir a su cabeza como chicle, se tiene que colar, ¿no? Que algún momento va a llegar aquí, pero miren cómo en otros países están avanzando a pasos gigantes, ¿no? Entonces, como les decía, el factor de crecimiento tumoral beta es la principalmente asociada a la formación de miofibroblastos. Todas estas alteraciones, ¿no? El depósito de proteínas, la formación de miofibroblastos o la deficiencia de alguna enzima nos va a provocar la cistosis, que es prácticamente el reemplazo por el tejido fibrótico. Entonces, en aquí ustedes recordarán que siempre el organismo para un vaso sanguíneo está regulado por hormonas que son vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Estos no son malos, en nuestro organismo todo está regulado, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hablado de presión arterial, hemos mencionado, ¿no?, que los vasos sanguíneos tienen que regularse, ¿no? No están colapsados, llevan un flujo sanguíneo adecuado para cada rincón del cuerpo. Entonces, aquí en esta circulación que ustedes tal vez a veces preguntan de anatomía o fisiología, ya saben el sistema portal, ¿no? ¿Cómo está conformado el sistema portal? Ya has salvado porque has visto. Entonces, miren, la vena esplénica, la mesentérica inferior, ¿no?, y la mesentérica superior forman lo que es la vena porta. Este sistema porta es muy importante porque la sangre que recoge, ¿no?, estos nutrientes del vaso, de todo el sistema intestino, va a pasar por el hígado. Y aquí, ¿dónde sale la sangre? O aquí no se queda. ¿Pero por qué venas? Okay, pues la vena suprahepática, ¿a dónde va a desembocar? A la vena cava inferior. El mecanismo retrógrado que hemos mencionado, ¿no? Si esto se va a congestionar, porque las venas, esto se va a empezar a congestionar, y obviamente el flujo ya es stop, ¿no? Como se está empezando a fibrosar, aquí se está empezando a bloquear el flujo o la circulación portal como tal, ¿no? Entonces, miren cómo puede afectar a la circulación portal. Estamos hablando de un sistema abdominal, ¿no?, donde se coge todos los nutrientes, todas las, aquellos medicamentos que consumimos por vía oral, ¿no?, cómo va a absorberse, y obviamente así se hace el metabolismo hepático. Pero cuando ya, miren cuántos ml por minuto empieza a circular por esto. ¿Cuánto? Casi 1 litro por minuto. ¿Cuántos minutos han estado ya? Casi 30, ¿no? Un minuto. Pobre hígado, ¿no? Y eso que se le están metiendo todo ahí. Han desayunado, ¿no? Prohibido venir a teórica sin desayunar. Tampoco agua nomás. Pues. Entonces, miren, cuando ya existe esta alteración de la cistosis, va a haber una alteración entre los vasoconstrictores y los vasodilatadores. Ya estas neurotransmisores o moléculas, por ejemplo, la endotelina, la angiotensina, la sustancia P y el tromboxano, son los que generan la contracción, ¿no?, la vasoconstricción. Pero los que generan la dilatación de los vasos, prácticamente está el óxido nítrico y el monóxido de carbono como tal, pero más que todo el óxido nítrico, ¿no?, es un vasodilatador. Entonces, esto se va a romper, ya no va a haber ese equilibrio, ¿no?, porque prácticamente
el sistema va a bloquear la formación del óxido nítrico. Entonces, si aquí estaba el óxido nítrico y aquí estaban los vasoconstrictores, si ya no hay vasodilatador, ¿qué va a predominar más? Los vasoconstrictores, las endotelinas, tromboxanas. Por lo cual, ¿qué va a generar? Hipertensión portal, ¿no? Entonces, es casi similar a lo que pasa en la hipertensión arterial sistémica. Esto no es hipertensión arterial sistémica, estamos hablando de otro sistema, ¿no? Ustedes recuerdan que la presión arterial aquí era igual, gasto cardíaco, con eso les he torturado a mi grupo, ¿no? Como padre no es. Entonces, esto tiene pues también resistencia venosa, ¿no? Que se regula por el diámetro de los vasos. Entonces aquí los vasos se van a empezar a estrechar, ¿no? ¿Por qué pero está pasando esto? Porque no hay gran cantidad de óxido nítrico y está generando hipertensión portal, por lo cual va a activar más el sistema nervioso simpático y obviamente está incrementando pues las endotelinas generando esa vasoconstricción. ¿Para qué? Para tratar de que el flujo suba, ¿no? El flujo que tiene que retornar se lo está impidiendo ¿quién? El hígado, porque se está empezando a fibrosar y está generando un bloqueo y está empezando a hacer congestión retrógrada, pero obviamente aquí tiene que empezar a tratar de vencer la barrera que está generando el hígado y a eso ya vamos a llamar como una hipertensión portal. ¿Y cuánto será, doctor, la presión normal de la vena porta? ¿Cuánto será? Podemos ponernos aquí un esfingolanómetro así y medirnos. Es mi presión portal, así. ¿Cuánto será? ¿Alguien sabe? ¿Escuchas, mi amigo? ¿Escuchas? ¿Cuánto será la presión? Ya, claro que una presión sistólica, una presión mínima, ¿no? Como promedio abarcamos de 5 hasta 20 milímetros de mercurio, ¿no? Pero obviamente si está incrementado va a superar estos rangos, ¿no? Y obviamente va a haber una salida de líquido del sistema portal al espacio intersticial. Entonces, ¿qué me va a generar eso? Que a la larga va a haber una salida de líquido a la cavidad abdominal. ¿Cómo lo voy a denominar a esa salida de líquido? Ascitis, ¿no? Por eso ustedes a los pacientes que ya son alcohólicos crónicos, ¿no? Y cuando roten gastroenterología en un futuro, van a ver que van a venir con sus pancitas así como embarazados, los hombres. También hay mujeres que vienen, ¿no? Pero obviamente ahí está prácticamente, puedo les decir, yo tenía un casero donde se saca, porque ese líquido acítico se puede infectar, ¿no? Y te puede generar una peritonitis espontánea, bacteriana. Entonces se tiene que drenar, porque obviamente eso produce una disminución de la capacidad respiratoria. Es como un embarazo, ¿no? Y ahí prácticamente van a ver la famosa cabeza de medusa. ¿Y eso a qué se debe? Exacto, ¿por qué? Exacto, es como que hay una trancadera y todos buscan pues, rumbos diferentes, ¿no? Entonces empieza a tener una circulación colateral de aquellas venas que no son primarias, ¿no? Si el sistema porta está tapado, congestionado, entonces empieza a tratar la forma de llegar ya por las venas subcutáneas, pero al sistema general. Por eso ahí en la cabeza de medusa, ¿no? Creo que tiene una imagen, les voy a mostrar. Entonces prácticamente ahí hay una congestión, ¿no? Miren que se puede ir por la circulación colateral, miren que hasta en el esófago ya puede empezar a congestionarse y las venas se empiezan a dilatar. Por eso que estos pacientes cuando ya tienen cirrosis a veces debutan con hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque tienen varices esofágicas. ¿Debido a qué? A la circulación colateral que te está provocando la cirrosis hepática. Lógico, ¿no? Entonces a veces este sistema venoso se ha hecho para resistir tanta congestión. No. Por eso algunos ya con algún estornudo ya pues eso se empieza a reventar esas varices y ellos debuta con hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces miren que esos pacientes pueden morir pero por un shock hipovolémico, pero hemorrágico, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente las venas
esofágicas se empiezan a dilatar y puede provocar eso. La hipertensión portal puede ir tanto hacia arriba como también a la parte del ano, del recto, ¿no? Entonces puede tener varices anales, ¿no? Se prácticamente en el recto. Todo el sistema que debería llevar el sistema portal, pues ahora se está distribuyendo por todo el cuerpo, ¿no? Más que todo en la parte esofágica, en la parte esplénica y obviamente la parte recto-anal, ¿no? Hay pacientes que tienen varices igual, o sea, hemorroides como tal, ¿no? Pero debido a esta circulación portal, ¿no? Que está mal, ¿no? Pues miren ahí, prácticamente, ahí está, miren, está una cabeza de medusa, ¿no? Pero era más bonito sacarlo de frente, ¿no? Para mi grupo creo que es su cabeza de medusa en su trapo. No quiero dibujar una medusa, quiero que salga, ¿verdad? La anterior vez les he dicho, van a dibujar el homúnculo de Penfield, ¿no? ¿Conocen, no? El homúnculo de Penfield, ¿no? El sistema motor y sensitivo. Y son las que tienen una cabeza grandota, ¿no ven? Manos así. Ya, estaba bien, pero una estudiante lo ha hecho bien, pero le había puesto hasta su labial así. Y tengo la foto. Que me leí ese hecho. Yo no te estoy pidiendo que lo decores, que le maquilles. Yo solo quería la representación gráfica para que se entienda. ¿Cómo le va a maquillar a ver al homúnculo de Penfield? Para la siguiente teórica les voy a traer el primero que y está ahí con su, como que para que sea bello, digamos, no sé, ¿no? Igual la cabeza de medusa lo tienen que hacer. Y miren que hay la circulación gastroesofágica, la umbilical y la rectal, como les decía, ¿no? Dependiendo de las venas que afecten. También la parte esplénica y la retroperitoneal. Al final, como les decía, se puede formar esas varices que prácticamente se puede producir una hemorragia digestiva por ruptura de esas venas, ¿no? Como tal. O también en el sistema gástrico, que también ahí puede llegar a formar algún tipo de hemorragia como tal. Esta es la famosa cabeza de medusa, ¿no? Pero esto gráficamente, ¿no? Yo quiero foto, ¿ya? No quiero dibujo de una medusa, por si acaso. ¿Ya? Pero, en serio, después al final para la semana de medicina, van a ver ahí las cosas que ustedes hacen. Todo voy a publicar, así como tienen una página de chismes, ¿no? Todo. Mis representantes, no sé por qué siempre a las 2 de la mañana me whatsappean. No sé. La fisiopatología de la hipertensión portal entonces viene desde la cirrosis, porque la cirrosis te va a generar el aumento de la resistencia al flujo portal, porque hay una vasoconstricción pues, que no está dejando que pase el hígado a las venas suprahepáticas, por lo cual genera la hipertensión portal, te va a generar la circulación colateral y obviamente eso va a generar la vasodilatación y ese volumen plasmático va a hacer que haya una circulación hiperdinámica, llevando el flujo sanguíneo y distribuyendo a venas que normalmente no deberían estar colapsadas o bueno, congestivas, ¿no? Como tal. Entonces estas venas prácticamente van a estar afectadas y formar varices, ya sean hemorroides o puede generar la circulación colateral abdominal como tal, ¿no? Prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente decirles que este flujo vascular siempre es por la disrupción de las moléculas vasoconstrictoras y vasodilatadoras. En este caso, ¿qué está afectado más? Las vasodilatadoras, ¿no? El óxido nítrico como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber esta hipertensión portal? ¿Cómo yo voy a decir, este paciente está con hipertensión portal? ¿Clínicamente lo podré ver o necesito algún estudio? Clínicamente, lógico, ¿no? Ya veo, mira su pancita, ¿no? Hermano, estás con hipertensión portal, ¿no? Ahora, si quiero ser más específico, ahí sí puedo pedirle un ecodoppler, o sea, una ecografía que me mida presiones, pero del flujo portal. Se puede pedir. Yo le pido una ecografía Doppler de medición del flujo sanguíneo portal, se pide. Y ahí te va a sacar, ahí con el ecógrafo puedes medir la presión portal. Y ahí te va a decir, sí, obviamente no crees en la clínica, pues mira, sí, está con 70 milímetros de mercurio el flujo portal. Lógico, ¿no? Pero quiero ver el hígado más. Ah, no, hay datos de formación, imágenes que aparentaran ser nódulos micro o macronodulares como tal, ¿no? Entonces, ese desequilibrio no se olviden, ¿ya? Prácticamente, miren que ya ha afectado intestino, ¿no? Obviamente se va a empezar a dilatar y saben que el intestino es limpio.
No, ¿por qué no es limpio? Pero me refiero aquí al hecho de que en el intestino nosotros tenemos una flora bacteriana fisiológica normal, ¿no? Tenemos una flora, compañero, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿No? Si nos decidimos, es que ya me da pena porque tal vez nomás estás aguantando algún dolor o algo, o quieres ir al baño, no sé, pero permiso, no hay problema. De verdad, ha sucedido un grupo que así se han aguantado y la señora de afuera me ha venido a reclamarme. Doctor, un lugar mojado estaba, ¿por qué no les deja salir al baño? Si quieren ir al baño un rato, pueden ir. Pero estás bien, ¿no? Porque me has asustado porque estabas así, o no, o miento, compañero. Estaba ahí adelante en la cabeza. ¿O qué ha pasado? ¿Por qué estabas en esa posición? Ya no sufras por ella. Ah, estás bien, ¿no? Porque me da pena, ¿sabes? O no, o miento, estaba así, ¿no ves? Voy a descansar. A ver, unos viernes esconderos, no sé. Ya, entonces volvamos al tema. Entonces miren que en la flora bacteriana intestinal, obviamente es una flora comensal, ¿no? Que vive con nosotros, ¿no? Entonces, cuando hay una congestión, obviamente estas bacterias pueden volverse oportunas y generar un tipo de inflamación intestinal, ¿no? Y a la larga, obviamente, una bacteria temida, y obviamente espero que nunca se olviden, es la bacteria del famoso Clostridium, ¿no? Difícil. El Clostridium es una bacteria obviamente comensal, pero que cuando es oportunista, pues te hace ir, o sea, la diarrea más catastrófica, ¿no? Y obviamente el único tratamiento es darle vancomicina, es un medicamento caro. Nosotros, yo soy especialista en cuidados intensivos y cuando nos bombardeamos con múltiples medicamentos, a veces hacemos que el Clostridium se exponga, ¿no? Y entonces hay unas diarreas, ahí es donde hay desequilibrios mortales debido a electrolíticos. El Clostridium es una bacteria fulminante, ¿no? ¿Te puede dar? Sí, porque está afectando también la flora bacteriana, ¿no? Te puede generar una afectación, una infección intestinal, pero también te puede afectar a los riñones, ¿no? A ese síndrome llamamos el síndrome hepatorenal, por ejemplo, ¿no? Cuando ya hay una afectación del flujo sanguíneo renal, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente está congestionándose la parte renal, ¿no? Porque toda la parte de la circulación venosa también puede afectar el sistema venoso, ¿no? Entonces, prácticamente también puede afectar al sistema hepatopulmonar. Obvio, ¿no? Porque como no hay paso el retorno venoso y no hay también una buena difusión de gases, porque hay un bloqueo por el hígado, te puede producir el síndrome hepatopulmonar. Entonces, doctor, hay síndrome hepatorenal, hepatopulmonar, yo creo que más lógico de qué órganos va afectando, no hay dónde perderse, ¿no? Pero te puede producir estos famosos dedos. ¿Qué se llaman estos dedos? ¿Eh? ¿O dedos de? Está bien, dedos del palillo del tambor, pero tiene otro nombre más. Te lo voy a llamar al doctor Meliton. Que anda su coino, ¿eh? Dupuy, o Daikon, o Dupuy, creen, ¿no? Que es prácticamente la acropaquia, ¿no? O dedos en palillo de tambor, ¿no? Y miren que eso, obviamente, eso es por obviamente, una hipoxemia y también una hipercamia, ¿no? Una mala perfusión o una mala hematosis a nivel pulmonar que te puede generar. ¿Alguna vez han visto esto? Estos dedos. Busquen, porque de seguro debe tener una patología pulmonar que no tiene una buena oxigenación. Yo esto he visto más que todo en los ancianitos, en los que no están ahí pocosos, ¿no ven? O no, busquen, investiguen, ¿no? Tal vez tienen un vecino que cada mañana, ¿no? Ustedes ven tus deditos y ahí van a ver los famosos, saquen el foto, ¿no? Y obviamente ven esos dedos, pensar también en una patología pulmonar, ¿no? Como tal, que genera por la alteración igual de todo esto. Pues miren que prácticamente todo esto se produce porque también, obvio, el líquido se está acumulando en el tercer espacio, ¿no?
El organismo dice, necesitamos líquido. Entonces activa pues mecanismos fisiológicos de compensación y al final llega a la retención de agua y sodio. Si el líquido se está formando en tejido espacio, el organismo dice, no, necesitamos líquido, entonces hace que se tenga sodio y agua. Entonces ahí se crea un círculo vicioso, ¿no? Hay fuga al tercer espacio y obviamente el organismo dice, me falta líquido, ese paciente tiene sed, ¿no? Y también activa, no deja que haya una buena diuresis, ¿no? Entonces detiene sodio y agua. Si hay una fase avanzada, prácticamente la ascitis y la hiponatremia se puede generar obviamente como una alteración hidroelectrolítica, ¿no? Ahora, ¿cuál será el marcador específico para decir si ese hígado está ya en las últimas o ya está mejorando? ¿Qué sintetiza el hígado? Así las inmunoglobulinas, también la proteína PCR. Albumina. Ya. Albúmina. ¿Quién ha hecho albúmina? Bien, Esther. ¿De qué grupo eres? Del grupo del Sánchez eres, ¿no? De su grupo. Bien. Entonces, miren, la albúmina, que es una proteína que se sintetiza el hígado, ¿por qué lo pedimos? ¿O por qué nosotros podemos pedir en esos pacientes alcohólicos crónicos? Porque aparte de decirnos la severidad que está progresando esa hepatitis, también nos da pronóstico. ¿Cuánto es lo normal de albúmina en sangre? Porque eso tenemos que saber, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué, pero chuños, papá? ¿Por? Estás bien, así tienes que decir. Está bien tu empeño, me gusta. 5.5, pero completado siempre con la unidad de medición. ¿Ya? ¿De qué grupo es? No me digas A2. Ya, ustedes están así, ¿no? Entonces, miren, prácticamente en promedios tienes que decir, ¿no? Prácticamente desde 4, 5 hasta 6 miligramos por decilitro de albúmina es lo normal. Pero la albúmina cumple un rol fundamental, ¿no? Si disminuye, ¿qué presión va a bajar dentro de las fuerzas de Starling? La oncótica, ¿no ves? Porque la compañera, ¿vas a salir? ¿Y dónde se está yendo? Axitos. Yo no entiendo por qué tienen esa género de axitos, aicitos, o me estido. Y ella habla con su compañero. Hay que traer la lista. Con tu ex estás hablando. Ya, entonces miren, la albúmina, ¿qué presión maneja? La presión oncótica, ¿no? Pero si hay una disminución de la síntesis de aquello, ¿qué presión va a aumentar? La ¿Y la hidrostática qué hace? ¿Saca líquido o detiene? La hidrostática saca. Lógico. Entonces, si el hígado está mal y no está sintetizando albúmina, va a haber una hipoalbuminemia. Disminuye la presión oncótica, porque la presión oncótica es la que se tiene, ¿no? El flujo sanguíneo dentro de los vasos. Pero si disminuye la albúmina, va a disminuir la presión oncótica. ¿Qué va a aumentar? La hidrostática, y la hidrostática saca líquido al espacio, al tercer espacio. Por lo cual, obviamente, por eso se está generando también la ascitis o la fuga de líquido al espacio, al tercer espacio como tal, ¿no? Entonces, prácticamente, ya les he dicho, puede haber una translocación bacteriana, ¿no? En pacientes con cirrosis por la afectación del flujo sanguíneo intestinal, ¿no? Y puede desarrollar la infección de la luz intestinal. Les he dicho el sobrecrecimiento de bacterias, la más temida, el Clostridium difficile. Es terrible. Incluso en algún centro hospitalario, en las camillas, ¿no? Se debe poner un hueco ahí, como un chorro, así como entras al salir. Terrible la infección, ¿no? Y alteraciones del sistema inmune. Hay migración bacteriana, obviamente va a estar afectado el sistema linfático y obviamente eso incluso se puede volver séptico. De una infección localizada en el abdomen puede progresar a una falla orgánica múltiple, ¿no? Entonces la hipomotilidad intestinal, el consumo de inhibidor de bomba de protones también puede contribuir a ese efecto, porque el problema aquí no es el estómago, ¿no? No es que hay una infección, es el hígado, ¿no? Por esa alteración. Hay congestión vascular, hay edema y aumento de los espacios intracelulares, hay inflamación, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones generan lo que es la translocación bacteriana como tal, ¿no? Entonces, al final,
esto va a llegar a la formación de endotoxinas, ¿no? Que al final pueden llegar a generar incluso una encefalopatía. Miren cómo una alteración metabólica del hígado va a ir afectando el riñón, puede ir afectando parte del intestino, pero si afecta al intestino, riñón, que tienen funciones, ¿no? En la regulación del medio interno, absorción de nutrientes, ¿cómo puede llegar a afectar el cerebro? Y eso, ¿cómo lo vamos a llamar? Encefalopatía hepática, ¿no? Eso obviamente por el ciclo de la urea, ¿no? Que del amoníaco, que normalmente debería eliminarse, pero no se elimina, o no sé si no, porque hay una falla renal, ya está empezando a afectar el cerebro. Y obviamente eso es un desecho, ¿no ve? Que debería eliminarse con el flujo urinario, pero como está reteniéndose, va a ir a acumularse al tejido cerebral. Y para el cerebro es tóxico. Entonces esos pacientes ya están con un deterioro neurológico, ¿no? Ya te dicen, no, aquí vive el tigre, ¿no? ¿Aquí hay algún estronquista? ¿Sí? No, ¿no? ¿Sí? A ver, que viva el tigre. Puta, mira cómo son, ¿no? Se arrugan, se achican, ¿no? A ver, ahí la única, ¿no? A ver, un guaracasaya. Miren cómo los tigres se achican. Ya, los del Bolívar. Ya, por lo menos dos bolívares. Always. No pues. No pues debe ser de always, ¿no? Ya, entonces miren que la translocación bacteriana puede llegar a causar diferentes alteraciones, ¿no? Entonces, prácticamente el intestino está afectado la comunicación portosistémica, ¿no? Por esta hipertensión portal que provoca la cirrosis hepática. Obviamente, el tratamiento para una cirrosis hepática, ¿cuál es? Prácticamente es de soporte, porque ese hígado ya está fibrosado. Incluso puede predisponerte a cáncer hepático. Entonces aquí la mayoría, prácticamente cuando ya está el diagnóstico con cirrosis hepática, es darle soporte de vida. Pues les digo, tenía que hacer, ¿o no? Pues si se hincha, sacarle líquido, darle buena alimentación, cuidar su estado de salud, porque ese hígado solamente va a volver a restituirse con el trasplante hepático. Y en nuestro medio obviamente eso es pues, muy poco, ¿no? Ni en las cajas se realiza el trasplante hepático, porque prácticamente ese hígado ya está fibrosado. O sea, a la larga ya tiene que estar acostumbrado a que se le acumule líquido, a que prevenir con algunos tipos de antibióticos la translocación bacteriana, ¿no? Pues llegar a un paciente a diagnosticar cirrosis es solamente con una biopsia, ¿no? O también con una imagen tomográfica donde ahí estén los nódulos, ¿no? Pero obviamente ya es una etapa final de ese hígado ya está haciendo chao, ¿no? Entonces, si hago esas expresiones para que me entiendan, ¿ya? Para que cuidado que digan, el doctor me está haciendo bullying, ¿no? Entonces miren que cuando ya va progresando, obviamente llega a la encefalopatía hepática. No realmente te dice que vive el tigre, ¿no? Solamente que ya pierde y se va acumulando estos desechos en los ganglios basales, en los ganglios motores. Y hay un fenómeno que ustedes, digamos, y esta prueba ustedes lo van a hacer en semiología, ¿no? Donde le dicen, le ponen los deditos, ¿no? Y ahí empieza a temblar. Solamente ponen ahí, empieza a temblar. A ese fenómeno o a ese reflejo se llama asterixis, ¿no? Prácticamente es la contracción involuntaria de los dedos. Entonces, para hacer esa prueba tienes que poner una hoja, ¿no? Y ahí ves si realmente tiene algún grado de dificultad neurológica, ¿no? Entonces ya hay un déficit neurológico ahí, motor, ¿no? Ya está temblando ahí. Es como cuando les dan, ¿no ve? Los pinchaquis, tistapi. No, pero eso ya es crónico, ¿no? Me cuento. Bien que saben, ¿no? Sí, tistapi. No, el Parkinson es otra cosa, es como contar monedas, ¿no? Pero el asterixis es más finito, por eso tienes que poner la hojita y clarito ves, aunque sí, es bien fino, sí, no es algo bien así. Por eso pones la hoja y la hoja si ves que está, no, hay un grado de asterixis. Esto obviamente por el amoníaco, ¿no? Que se va produciendo. Esa es la famosa cascada de la glutamina y el glutamato que va
formando el amoníaco y al final se acumula en los músculos, en los riñones y en el cerebro. Y al final esa persona ya está con asterixis. Y obviamente entra una encefalopatía hepática, ¿no? Hay deterioro neurológico, ¿no? Entonces, en las alteraciones, como les decía, en el cerebro hay un edema. Al final ese cerebro se puede hinchar, ¿no? Puede generar un edema cerebral, un aumento de la presión intracraneal y obviamente eso puede generar a un estado de coma, ¿no? Hay pacientes que tienen falla hepática y ya están en coma, ¿no? Obviamente tienen su frecuencia cardíaca, tienen presión, pero obviamente el cerebro ya está con datos de un edema cerebral, ¿no? Alteraciones de las comunicaciones axonales, obviamente eso debido a la acumulación, ¿no? de estas toxinas que son obviamente tóxicas para el sistema nervioso central, ¿no? Y las endotelinas con la astrocitosis, que prácticamente igual es un cofactor para la severidad de esto, ¿no? Entonces, solamente estas igual, ¿no? Para llegar a un síndrome hepatorenal, como les decía en la previa diapositiva, prácticamente el tratamiento para tratar esto es el trasplante hepático, ¿no? Y obviamente eso nos va a ayudar a disminuir la hipertensión portal, liberar la vasodilatación esplánica, ¿no? Y no llegar a una hipovolemia. ¿Por qué está ligando a hipovolemia? ¿Dónde está perdiendo líquido? En el tercer espacio, ¿no? No es que ese paciente está sangrando por todo lado, pero este es un tipo de entra en un shock hipovolémico, pero de tipo no hemorrágico. Aquí está perdiendo líquido, obviamente, pero en el tercer espacio, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? Ya lo hemos dicho, obviamente este paciente puede ser asintomático, como ahorita ustedes, ¿no? Están esperando la semana de medicina, ¿no? Ya, unas semanitas más también, ¿no? Los voy a ver. Ahí va a decir, Clara, estabas ahí. ¿Le conocen a Clara? Había tenido un carácter bien rudo. Ya me da miedo a mí. Siendo jefe de cátedra, sí, un poquito me he alejado. ¿Está tu Pinky aquí, Clara? ¿Dónde está la de... ¿Cómo era? De Achumani. ¿Dónde está? No seas así, ¿dónde está? ¿No está? ¿Dónde estás? ¿O es la que entra con gorritas entrando, ¿ves? ¿Eres tú, no ves? Sí, pues tú eres la que has entrado de osa. ¿Saben qué ha pasado en una clase? ¿Les cuento o ahí nomás? ¿Sí? ¿Les cuento? No, porque ha dicho que no quiero chistes, más académicos. No, chisme, dije. Mira, que gamen nomás ya entonces ahorita, ¿no? Era hacer una clase normal, ¿no? Práctica. Yo, como todo docente, llamando lista, ¿no? Presente, aquí estoy, presente, ¿no? Cuando paso, pues, su nombre de su Pinky, de Clara. La Clarita dice, no, ¿quién aparece, no? Cuando de repente se para, directo viene, y ¿qué la compañera quiere ir a algún lado? Nada, directo viene, y en una esquina tomo la lista, ¿no? Y vamos así, bien, así. Sí, ¿qué ha pasado? Así, directo viene ya, con mi lápiz, y me dice, doctor, va a disculpar, una compañera va a llegar tarde. Ya, pero ¿quién es? Es mi compañera, viene del trabajo, a veces no hay autos. Ya estaba temblando mi dedo. Y ya, no te preocupes, voy a tomar en cuenta. Gracias, doctor. Se va. Y en vez que le esté ahí, me dice, doctor, sí, está tardado, ¿no? Y siempre se le ocurre venir así, delante de mí. La anterior vez, ¿por qué era, Clara? Era por esto, igual, por la revisión de los trappers. Yo les digo, tienen los trappers. Y yo voy, pues, pero ella ha venido. Yo voy a venir, le digo, no, nada. Y ahí igual así, ya estaba temblando mi dedo ahí. Ya, claro, está bien, ¿no ve? Sí, solo para que los revise bien. O sea, carácter firme, rudo, ¿no? HCC debe ser. Ya, pues miren, puede ser asintomática el cuadro, obviamente la ictericia es la que predomina, porque obviamente no hay la eliminación de bilirrubina, ¿no? Entonces van a ver acá, cuando creo que el doctor Cali va a dar síndrome ictérico, todo el metabolismo de la bilirrubina es muy bonito, ¿no? Entonces ahí obviamente la ictericia, esos pacientes están amarillos,
obviamente tiene la ascitis por la hipertensión portal, ¿no? Puede haber alteraciones gastrointestinales y obviamente la fase más avanzada como una encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, desde náuseas, vómitos, anorexia, debilidad. Tenemos un compañero caquexia, ¿dónde está? Su esposa venía. ¿Su esposa? ¿Dónde está? Señora, ¿dónde está el caquexia? ¿Qué le has hecho? ¿Le has pegado siempre? Sí, pues ya castigado ya. ¿En serio? Pero no le ha hecho nada, solo le ayuda a cantar. Le ha pegado. ¿Le conocen al caquexia? ¿Le conocen al caquexia? ¿Sí? Es un buen amigo. No, para ella no. Ya. Entonces, anorexia, debilidad, pérdida de peso y el dolor abdominal, ¿no? Entonces ahí vean prácticamente los dedos del palillo de tambor, la ictericia que está ahí. Obviamente si hay fiebre y hay un proceso infeccioso que se está sobreagregando ahí, ¿no? Ahí vean la contracción de Dupuytren, como les decía, ¿no? Las telangiectasias, ¿no? Incluso las glándulas parótidas empiezan ahí a sentir. Hay signos, ¿no? Y eso es más para semio, ¿no? Donde ahí ves solamente clínica y hay el crecimiento de las glándulas parótidas, ¿no? Hay telangiectasias. ¿Qué son las telangiectasias? Son como aquellas dilataciones vasculares percutáneas, faciales, ¿no? Que tiene, y alguna vez si van a ver eso, es que hay algún problema vascular que puede ser producido por el hígado, ¿no? Ahí vean la citis, ¿no? Un hombre embarazado, ¿no? La copaquia y obviamente la cabeza de nervios que decimos. Prácticamente estos pacientes pueden empezar a, obviamente, afecta también la coagulación porque sabemos que producen síntesis de todo el sistema de coagulación, ¿no? Puede tener equimosis y obviamente estos pacientes empiezan a sangrar, ¿no? No tienen un buen sistema de coagulación, ¿no? Obviamente el hígado se debería tocar o no. El borde del hígado, sí hay maniobras. A ver, ¿qué maniobras? El borde del Escuchen la maniobra de la Esther. O sea, el borde del hígado. O sea, ¿por qué está tan fresco? O sea, no entiendo, o sea, ¿tú entiendes? ¿Se toca o no se toca el hígado? El piso ¿En flacos? A ver, vamos a ver. No, ¿por qué tocarlo vos? Normalmente, ¿no? Es de dos través de dedos, ¿no? Máximo. Incluso desde el borde costal no debería pasar, ¿no? Y ahí debemos ver si es liso, ¿no? Y todo eso. Pero normalmente en un hígado pues, está pues, abajo, ¿no? Ahí se puede medir la hepatomegalia nodular. Incluso se puede acompañar la esplenomegalia, ¿no? Obviamente por la alteración del sistema portal, ¿no? Obviamente puede llegar a una edema de miembros inferiores y obviamente puede llegar a un proceso que se llama anasarca. ¿Qué es anasarca? Un edema generalizado, ¿no? Ya lo estamos entendiendo. Entonces la exploración, obviamente que tenemos que ver es primero revisar el hígado, ¿no? Que tiene que ser firme, no tiene que ser irregular, ese borde no tiene que ser, el hígado es liso, ¿no? En la anatomía lo han tocado ahí, ¿no? Y obviamente el diámetro vertical, obviamente eso se puede hacer con una ecografía, ¿no? De todo esto. Ahora, para el pronóstico, para decir este paciente se va a morir o tiene chance de que pueda salir, tiene parámetros. Y miren, dentro de los parámetros está la presencia de ascitis, bilirrubina, albúmina, miren, tiempos de prolongación, tiempos de coagulación, y si es que tiene algún grado de encefalopatía. Yo solo con estos parámetros, a mí me sirve para decir, este paciente tiene su sobrevida de un año, solo un año va a vivir, o tiene chance, ¿no? ¿Por qué creen que esos pronósticos se hacen? ¿Por qué nos dicen, los doctores se creen dioses? No porque decimos te vas a morir tal día, ¿no? Sino es que pronosticamos según parámetros evidenciados en la ciencia, ¿no? Miren, si es que tiene un puntaje con todos estos, esto y los voy a dejar, este es el famoso, o la escala de Chipung, ¿no? Que se aplica en la cirrosis hepática. Dependiendo si está ausente, si tiene ascitis leve o moderada, si la bilirrubina está incrementándose o la albúmina está bajando, ¿no? El pronóstico va a ser malo, ¿no? Miren, un Chipung A, B y C.
Si yo les digo, tengo un paciente con una hepatopatía Chick-Pux-C, ustedes ya tienen que pensar que tiene un puntaje alterado de todos estos parámetros, ¿no? Y que su sobrevida al año incluso puede ser de 45%, o sea, va a morir, ¿no? Pero si tiene un Chick-Pux-A, tiene mayor sobrevida, ¿no? Y obviamente un 85%, pero a los 2 años va disminuyendo también, ¿no? Entonces miren que para esto sí es pregunta de examen, ¿ya? Tienen que saber, esto les van a preguntar en todo lado. ¿Qué es el Chick-Pux? Tienes que saber qué es el A, B, C y qué parámetros toma en cuenta. Ascitis, bilirrubina, tiempos, albúmina y encefalopatía. Listo, con eso nosotros vamos a decir el pronóstico, ¿no? Entonces, también la ascitis, y esto también es otra pregunta de examen, la ascitis, el líquido que sacamos, ¿no? Para decir si es de una causa hepática o es de una enfermedad peritoneal. Se hace el famoso gradiente Gasa. ¿Qué es el gradiente Gasa? Prácticamente es la diferencia entre la concentración de la albúmina sérica medida en la sangre con albúminas medida de líquido acítico. Si esa relación es mayor a 1.1, es pues una causa hepática. Pero si esa relación es menos a 1.1, no. Ahí no tiene que ver nada el hígado. Puede ser una enfermedad peritoneal, como una tuberculosis, puede ser una rotura de una víscera hueca o una alteración de la presión oncótica, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve el gradiente Gasa? Para saber el origen. Si esta es una causa, esta ascitis, no toda ascitis también es por causa hepática. Puede ser una causa peritoneal, por una peritonitis tuberculosa, ¿no? Ahí miren, carcinomatosis, puede ser cáncer, una serositis que también te puede provocar ascitis. Pero para saber el origen de esa ascitis, haces este gradiente Gasa. Le sacas líquido acítico, le mandas al laboratorio y pides albúmina. Y también le pides albúmina de líquido sanguíneo. Haces una relación, una resta, y si está mayor a 1.1, tú dices, no, es causa hepática. Su gradiente Gasa está mayor a 1.1 gramos por decilitro. Y si está por debajo de menos de 0.1, no, hígado no es. Hay que buscar todas estas etiologías. Puede ser cáncer, puede ser tuberculosis, puede ser una rotura de víscera hueca o alguna alteración a la presión oncótica. ¿Se ha entendido esto? ¿Para qué me sirve el gradiente Gasa? ¿Sí? ¿O no? Esto no me está en grabando. Entonces, miren que ya esto, desde los síntomas psiquiátricos, neurológicos, puede entrar en un estado de coma, que es la parte, un Chick-Pux-C, ¿no? Ese paciente prácticamente la sobrevida es mínima, ¿no? Y para la encefalopatía hepática tenemos esta clasificación también, ¿no? Según la nomenclatura y la subcategoría. Cuando ya tiene alteraciones asociadas a la cirrosis hepática, ya tiene asterixis, como les decía, ¿no? El movimiento de las manos prácticamente está entrando a un grado ya más severo, ¿no? Porque hay una intoxicación por desechos metabólicos, ¿no? Entonces, esto igual, ¿no? Esta escala de Westhaven, que también para clasificar la encefalopatía hepática. Esta clasificación de Westhaven, ¿no? De Chick-Pux, eso tienen que sabérsela, ¿ya? Tienen que ver porque son cosas que nos van a ver al año, toda la vida, ¿ya? Miren que para decir en qué grado está de encefalopatía, entonces yo utilizo esta escala de Westhaven. Un grado 0 es el normal, pero un grado 1 ya hay trastornos leves de la conciencia,